Poder diferenciar qué es un costo y un gasto deducible. Muchas veces en nuestros estados financieros podemos observar una diversidad de gastos, erogaciones en las que hemos incurrido y que están registradas contablemente. Financieramente está reconocido el gasto. Sin embargo, no todas esas erogaciones, esos gastos, esos costos, cumplen con los criterios que desde el punto de vista tributario el legislador ya estableció para poder ser considerados como deducibles de la base imponible para el cálculo del IR. Debes de conocer cuáles son esos criterios que hacen que tus costos contables también cumplan con el requisito de la deducibilidad. Estar claro que el hecho que tus costos estén contabilizados contablemente, pues no necesariamente todo ese universo de costos y de gastos va a ser deducible de la base imponible para el cálculo del IR. Debes de conocer específicamente cuáles son esos requisitos de la deducibilidad. El artículo 39 de la Ley de Concertación Tributaria y el artículo 29 del reglamento de la Ley de Concertación Tributaria establecen que los costos y los gastos deducibles deben de cumplir ciertas características de tal manera que haya una vinculación al costo con la fuente generadora de la renta. El primer requisito que podemos mencionar es que deben de ser costos normales. Los costos en los que yo incurro deben de ser normales de acuerdo a mi actividad económica. Deben de ser generales, deben de ser necesarios, deben de estar soportados, deben de estar registrados. El legislador establece que para que puedan ser deducibles de la base imponible, todos estos costos en los que incurrimos debe de haber una vinculación, ya sea para producir más ingresos o bien para mantener esa fuente generadora que me va a producir ingresos. También debemos de recordar que como contribuyentes tenemos una de las responsabilidades que es la de ser retenedor. Según el artículo 20 del Código Tributario, se establece que al momento de realizar pagos, nosotros tenemos la obligación de retener una parte del pago que está estipulado en el artículo 44 del reglamento de la Ley de Concertación Tributaria y enterarla posteriormente a la administración tributaria. Cuando realices el pago de tus costos y tus gastos, debes de estar clara en qué situaciones aplica la retención y cumplir con este deber. Es posible que al momento de una fiscalización, este gasto pueda ser cuestionado porque no cumpliste con este deber, a pesar de que sea un gasto general, normal, necesario, que esté soportado, que esté registrado. También es necesario que cumpla con la aplicación de la retención. El tercer consejo que te quiero compartir es que debes de contar con los documentos soportes. El área contable debe ser el área más ordenada en tu empresa. El cuidar los documentos. Debe de haber una asignación a la persona que recepciona los documentos, que los procesa, que los archiva y que los custodia. Un documento contable debe de ser protegido porque un documento contable es único, no hay una duplicidad de ese documento. Y recordemos que en materia tributaria, aquel que pretenda hacer valer sus derechos tiene la carga de la prueba, debe de probarlos, de tal manera que si quieres deducirte X monto de la base imponible para el cálculo del IR de actividades económicas, pues debes de contar con los soportes suficientes. No simplemente hacer el registro y X monto ya me lo voy a deducir de mi declaración anual. Debemos de tener los soportes adecuados. En tu empresa puedes implementar un sistema sencillo para el manejo, procesamiento, resguardo de esta documentación. Recordemos que al momento de una fiscalización eres el responsable de cumplir con los requerimientos que la administración tributaria te va a solicitar. El cuarto consejo que te quiero compartir es la conceptualización del gasto. Muchas veces el contador, la persona que es la que registra la documentación que se alimenta o que le remiten las demás áreas, tiene poca información y al tener poca información, pues él no la traslada en el registro contable y se limita a poner 3 o 4 palabras. De tal manera que cuando hay una revisión externa o incluso de parte de la auditoría interna, el concepto es muy pobre, no te da una idea más amplia
en el destino de determinado gasto. Es posible que se haya comprado un líquido para el mantenimiento, la lubricación de una maquinaria que nos va a permitir producir más unidades, que nos va a permitir vender, pero como solo se dice cancelación de factura 520, pero ¿qué cancelamos en esa factura? ¿Para qué va destinado ese gasto? El concepto, la descripción del registro contable debe ser clara, de tal manera que cuando yo ya vaya a revisar los documentos adjuntos, yo confirme lo que dice la descripción y no que como no le entiendo al concepto del comprobante de diario o el comprobante del cheque o de la transferencia, yo tenga que investigar de qué se trata. Recordemos que al momento de una fiscalización, la administración tributaria va a verificar que esos gastos que le declaraste corresponden a gastos relacionados al mantenimiento de la fuente generadora de ingresos. Si ella no puede comprobar esa información porque el concepto es pobre, pues te va a tocar dar mayores explicaciones. Y el último consejo que te quiero compartir es que debes de tener una estructura de costo. Yo estoy segura que como eres la persona que maneja la esencia de tu negocio, conoces desde el primer actividad hasta la última actividad necesaria para producir un bien o para prestar un servicio, pero muchas veces esa información no está documentada porque solo la guardas en tu memoria. Estaba recordando una frase que dice que el peor lugar para guardar las cosas es nuestra mente, y a pesar de que manejes tu proceso de producción o de prestación de servicio desde la primera actividad hasta la última, es importante que esta información quede documentada, que esté en tu departamento contable, porque al momento de una revisión es la información que te van a solicitar. ¿Por qué? Porque van a verificar que todo el listado de los gastos corresponde a los gastos que son necesarios para producir el bien o el servicio que tú comercializas. Estoy segura que estos 5 consejos van a ser útiles para que puedas implementar medidas preventivas y cuidar que los gastos que actualmente ya estás incurriendo y que están siendo contabilizados financieramente también sean aplicables desde el punto de vista tributario.